Si tu ventilador te falló y querés revisarlo para saber dónde se encuentra el problema, entonces quédate en el video que aquí te vamos a decir cómo proceder para esa revisión. Aquí estamos con este ventilador que ya es muy conocido, este tipo de ventiladores. Entonces, lo que vamos a hacer inicialmente es revisar que nuestro cable de energía se encuentre en buen estado. Para eso, vamos a poner en continuidad nuestro multímetro aquí en continuidad y entonces vamos a proceder a la revisión. ¿Ok? Corroboramos que tenemos continuidad y ahí estamos. Entonces te converso aquí de que tenemos un cable de energía con dos líneas, lógicamente. Entonces aquí tenemos una línea hacia el selector y otra línea para acá a uno de los extremos del capacitor de marcha soldado con la entrada de la bobina de trabajo o en otras palabras, decirte que esta línea gris es el inicio del embobinado. Entonces, vamos a poner una de las puntas en una de las clavijas también de nuestro cable y esta debería de ser o la del selector o la del capacitor de marcha. Ok, aquí no. Entonces tiene que ser la del capacitor. Y ahí tenemos, ok. Vamos a tomar otra. Y esta tiene que ser entonces la del selector. Y efectivamente, quiere decir que nuestro cable de energía no es el culpable de que nuestro ventilador no esté trabajando. ¿Ok? Así que ahora vamos a hacer la siguiente prueba. Pasamos el selector de nuestro multímetro a resistencia en ohmios y lo dejamos en la escala de 2000. Si no te aparece así en tu multímetro, tendría que ser entonces 2K, ¿correcto? Entonces vamos a poner nuestro multímetro por acá. Acercamos un poquito nuestro ventilador y entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí en el capacitor de marcha nosotros tenemos el inicio y el final de nuestro embobinado, como ya otras veces lo he dicho. Entonces, en la línea gris tenemos el inicio, en la línea rosada tenemos el final de nuestro embobinado, o sea, de nuestro motor, ¿verdad? Y entonces vamos a poner una punta en el inicio del embobinado, que es en la línea gris, y vamos a ir tocando con la otra punta las velocidades. Entonces, comenzamos con la tercera velocidad y a ver si tenemos continuidad aquí. Y ahí tenemos continuidad. En la segunda velocidad, veamos otra vez. Ahí tenemos continuidad. Ahí sí la tenemos. Ahí tenemos estable. Y vamos a la primera velocidad. Sí tenemos estabilidad en la primera velocidad también. O sea, hasta el momento, desde que inicia el circuito de nuestro motor en la tercera velocidad, tenemos continuidad desde el inicio. Miren que aquí está el inicio, aquí está el inicio de nuestro embobinado. Entonces tenemos continuidad en la tercera velocidad. Ahí tenemos continuidad. Tenemos continuidad en la segunda velocidad. Y tenemos en la primera. Luego, la otra línea donde nosotros debemos apoyar nuestras puntas es en la línea de arranque, es decir, en el otro extremo de nuestro capacitor. O sea, en el inicio y el final, aquí, en la rosada. Pero estamos observando de que no nos da lectura. Miren, no nos está entregando lectura. Eso significa que nosotros tenemos problemas aquí en la línea rosada, que es la entrada de la bobina de arranque de nuestro motor, por supuesto. Y es decir que si nosotros tratamos desde este extremo, que es el final del embobinado, de ver si tenemos resistencia con la primera velocidad, pues no hay en la segunda, no hay en la tercera, o sea que nosotros aquí tenemos el problema. ¿Ok? Aquí es donde nosotros tenemos problema, es con esta línea de arranque. Entonces, la última revisión que nosotros tenemos que hacer también, aunque ya nos dimos cuenta que aquí en la línea
de arranque tenemos el problema, la última revisión que tenemos que hacer es aquí y ya vamos a desconectar totalmente esto, pero la última revisión que nosotros tenemos que hacer es con respecto a nuestro capacitor de marcha. ¿Qué tenemos que hacer con nuestro capacitor de marcha? Vamos a ver si los 4 microfaradios que dice tener aquí son los que tiene verdaderamente nuestro capacitor de marcha. Con esta revisión, nosotros nos vamos a terminar de convencer qué tan mal está nuestro ventilador. ¿Ok? Así que vamos a hacer esa medición. Entonces debemos de descargar antes de proceder a la revisión o a la medición de nuestro capacitor, ¿ok? Entonces debemos utilizar, en este caso particular con este capacitor, podemos utilizar un destornillador, el de siempre, y lo que hacemos es lo siguiente. Unimos los dos extremos para descargarlo, ¿correcto? Entonces ahí ya tenemos nuestro capacitor descargado, ya estamos, digamos que fuera de peligro y ya podemos entonces proceder a la revisión. Entonces colocamos nuestro multímetro, lo vamos a poner en 200 microfaradios y vamos a tratar de darnos cuenta si nuestro capacitor de marcha se encuentra en buen estado. Esta es una de las revisiones que nosotros debemos de hacer para así asegurarnos que todo está bien o que hay algún problema, ¿ok? Miren ustedes, tenemos 2.9 microfaradios, bueno, prácticamente 3 microfaradios de 4 microfaradios que dice que tiene nuestro capacitor. O sea que sí está deficiente este capacitor y al momento de querer reparar este ventilador debemos reemplazarlo también. ¿Ok? Así que esta revisión te sirve para saber por dónde está el problema. Y nos acabamos de dar cuenta de 2 cosas o de 3 cosas. Primero, que tenemos continuidad desde el principio de nuestro motor, es decir, desde la línea gris. Nosotros tenemos continuidad iniciando con la tercera velocidad, siguiendo con la segunda velocidad, aquí en la primera velocidad también, pero cuando ya llegamos al final del embobinado, que es en la línea rosada de la entrada de la bobina de arranque, ahí nosotros ya no tenemos continuidad y necesitamos entonces revisar nuestro motor y dirigirnos, en teoría por lo menos, hacia la entrada de la bobina de arranque y revisar esa conexión y restaurar la continuidad para que nuestro motor vuelva a trabajar. Pero como yo ya lo he dicho en otros videos, si una línea te da problema con un motor chino como este, que es de aluminio, entonces es mejor reconectar nuevamente este motor, es decir, realizar nuevamente las conexiones para poder restaurar este ventilador. Espero que te haya servido este corto video y hasta el próximo.